Acompáñenme por favor en su Biblia al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Continuamos con nuestra serie basada en el primer libro de Samuel y ya vamos al versículo 17. Hoy es domingo 23 de abril de 2023 y he titulado este mensaje: ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y quiero advertirles que el capítulo 17 de 1 Samuel tiene 58 versículos. Y Dios mediante pienso cubrirlos todos hoy. Más o menos traemos un promedio de 15 versículos por hora. Así que saquen la cuenta, son casi 4 horas de predicación. Así que tranquilos, relájense, pongan atención. Si alguien de plano le da mucha hambre, vaya y traiga algo y nos trae a los demás. ¿Ok? Pero no se crean. Sí vamos a cubrirlo hoy, Dios mediante, todo el capítulo. Nada más voy a pedir poquita de su paciencia. No van a ser 4 horas, quizás poquito menos. ¿Ok? Así es que vamos a ir avanzando en la palabra conforme vayamos exponiéndola. Dice el salmista en el Salmo 121:1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contesta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado Padre, gracias nuevamente porque podemos estar aquí delante de tu presencia, atentos a tu voz. Permítenos escuchar tu voz, Señor, y responder a ella. Que no sea solamente conocimiento el que adquiramos hoy. Que no solamente nos impresionemos por detalles que nos muestras en esta historia, sino que realmente, Señor, tu palabra penetre, nos edifique, salve, Señor, a algunos. Ayúdame, Señor, a exponerla fielmente y a cada uno aquí presente, a los que la van a escuchar, a responder a ella en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación de la que no parece haber salida? Enfrentamos circunstancias que parecen imposibles de resolver, o pecados que nos tienen atrapados y nos sentimos frustrados porque no parece que podamos superarlos. Nos sentimos desposeídos de los recursos para hacerle frente a estas situaciones y sin esperanza de ver la solución. Caemos entonces en una desesperanza tal que olvidamos todo lo que Dios es, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ha prometido hacer, quedando entonces paralizados y sometidos a las circunstancias y al enemigo. Al llegar al capítulo 17 de 1 de Samuel, nos encontramos con el relato de una más de las batallas de Israel con sus acérrimos enemigos, los filisteos. Es importante recordar que la principal razón por la que el pueblo pidió un rey fuera para que pudiera, como dice en la misma escritura, salir delante de nosotros y pelear nuestras batallas. Dios les concedió a Saúl. El pueblo sentía la necesidad de un rey debido a la amenaza de sus enemigos. Lo que Israel parecía haber olvidado era que su Dios siempre había estado allí para liberarlos de sus enemigos. Solo cuando lo abandonaron, sus enemigos ganaron ventaja. Pero cada vez que se volvían al Señor y clamaban por ayuda, Él los liberaba. Las amenazas eran reales, pero constituían una prueba de qué tanto confiarían y le creerían al Señor, o si se dejarían llevar por lo poderoso de sus enemigos.
nosotros también enfrentamos amenazas todos los días, algunas muy leves y otras más intensas. La inseguridad es parte de la vida en este mundo y el temor al sufrimiento nos consume con regularidad. ¿Cómo debemos enfrentar las amenazas y los temores? ¿En dónde encontraremos la ayuda necesaria? O dicho a la manera del salmista, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? En este relato, muy conocido por cierto, del capítulo 17, vemos al pueblo de Israel paralizado y temeroso ante la amenaza de los filisteos y particularmente de uno de sus miembros, el gigante Goliat, quien se pone en medio desafiando a los israelitas a enviar a un representante para pelear con él. Veremos esta interesante y preciosa historia en 3 actos. El primero es la imposibilidad humana, versículos 1 al 11. El segundo es la providencia divina, versículos 12 al 44. Y en tercer lugar, la salvación de Dios, versículos 45 al 58. Es una historia en la que claramente se presenta el evangelio de la gracia de Dios. La imposibilidad humana, la providencia divina y la salvación de Dios. Veamos entonces el pasaje, empezando por el primer acto, que es la imposibilidad humana. Amenazados por un enemigo poderoso, en uno más de los enfrentamientos de Israel en contra de los filisteos, vemos aquí que ambos escuadrones se colocan en posiciones estratégicas para la guerra. Versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Es decir, hay un valle rodeado por montes y sobre un monte estaban los filisteos y sobre otro monte, al lado contrario, los israelitas. Se preparaban para la batalla, definiendo sus estrategias, esperando tal vez que uno atacara o el momento indicado para lanzarse y atacar. Pero observemos que una vez más, no se menciona nada acerca de que los israelitas, comandados por Saúl, consultaran a Dios para saber qué hacer en esta situación y para pedir su ayuda. En eso estaban, cuando de entre los filisteos surge un hombre físicamente impresionante. Versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En esta ocasión, la amenaza filistea se materializa en un personaje de apariencia aterradora. Goliat era un hombre físicamente impresionante. Medía casi 3 metros de alto. Algunos dicen que poco más de 3 metros. Así que ya se imaginarán este hombre. Podemos pensar en el jugador de básquetbol más alto en la actualidad. Este era todavía mucho más alto. Llevaba una armadura de acero de casi 57 kilos. O sea, imaginen cargar 57 kilos de peso nada más en la armadura. ¿Sí?
Eso es lo que pesan algunos de ustedes. ¿Sí? Unos poquitos. Y una lanza cuya punta pesaba casi 7 kilos. Portaba un casco de bronce, así como unas polainas del mismo material protegiendo sus piernas. Y tanto detalle en su descripción tiene el propósito de impresionar. Y realmente era un hombre, al parecer, invencible, tanto por su altura como por toda su armadura. La palabra paladín, algunas traducciones usan campeón, significa literalmente el que se pone en medio. O sea, una especie de retador. Y eso es precisamente lo que hace, retar o desafiar al ejército de Israel. Vean el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. En otras palabras, este gigante dice: ¿para qué tanto alboroto? Permítanme luchar 1 a 1 con su mejor hombre y así definamos al ganador. Obviamente, él representaba la superioridad de los filisteos y se mofaba de la debilidad de los siervos de Saúl. Y esta palabra desafiado significa tratar con desprecio o provocar. Y se repite 5 veces en este capítulo. Lo que Goliat estaba haciendo era retar a los israelitas en un tono burlón y arrogante, sabiendo que nadie lo podía vencer. El trato era muy sencillo. Y además, algo común en este tipo de combates. Pelearían 1 a 1 y el que perdiera se sometería al bando ganador. Goliat se estaba poniendo en medio de su pueblo, los filisteos, y esperaba que alguien tomara el reto por parte de los israelitas. ¿Quién era el indicado para enfrentarlo? Obviamente no había alguien de su tamaño. Pero el más indicado era el propio Saúl, a quien había escogido el pueblo. Dios le había dado al pueblo porque querían a alguien físicamente impresionante. En el capítulo 8, versículo 20 del mismo libro dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso era lo que el pueblo esperaba de su líder. Por eso querían a alguien que fuera un rey como el de las demás naciones, alguien que impresionara y que fuera por delante. Pero ¿dónde estaba el que esperaban que los defendiera? En el campamento, atemorizado junto con todo el ejército. Vean el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl había guiado al pueblo de Israel a diversas victorias, pero como hemos visto, había perdido la principal batalla de su vida: ser temeroso de Dios y actuar en obediencia y dependencia de Él. De ahí que Dios lo había rechazado como rey y escogió a David para ser su sucesor, un hombre según el corazón de Dios. Pero aquí vemos que ni siquiera un hombre con las características de Saúl era suficientemente grande para enfrentar a este poderoso enemigo. Esto nos enseña que los recursos del mundo
Nuestros propios recursos nunca serán suficientes para enfrentar al enemigo en condiciones parejas. ¿Qué hacemos ante las situaciones que nos abruman y que parecen imposibles de enfrentar? Vemos los recursos con los que contamos y desfallecemos porque no nos damos cuenta que nada nos alcanza. ¿Caemos en desesperanza por no hallar la salida? Hay situaciones que nos afectan y nos afectan de una manera muy importante. Y es en esos momentos en los que nos cuesta trabajo confiar en Dios. Necesitamos una manera de poner esos temores a un lado. Necesitamos un guerrero que se levante y se ponga en medio a nuestro favor para pelear nuestras batallas, para defendernos. Si Saúl no está dispuesto a defendernos, entonces ¿quién? Y eso nos lleva al segundo punto, que es la providencia divina, y que responde a la pregunta, ¿quién podrá socorrernos? Hay un súbito cambio en el relato. Pareciera como si bajara el telón y se iniciara otro acto. De la nada aparece el joven David en escena, a quien su padre envía a llevar suministros a sus hermanos y para conocer el estado de ellos. Vamos al versículo 12. Y David, ahí introduce a David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Como comenté en el mensaje anterior, aunque no lo veamos, Dios está entretejiendo su plan. Está llevando a cabo su perfecto plan. Aquí tenemos la introducción de un personaje que aparentemente no tiene nada que ver con el asunto, pero que resultará ser el protagonista de la historia. La provocación del gigante siguió durante 40 días. 40 días amenazándolos. Mañana y tarde. Imaginen la tortura psicológica que esto representa. A veces hay problemas que así se presentan en nuestra vida, mostrándonos nuestra insuficiencia para resolverlo. Versículo 17, y se dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Vemos aquí que Goliat continuaba retando a Israel. Pero en esta ocasión algo diferente sucede. Dice que David oyó las palabras del paladín. Y esto es clave para el desarrollo de los eventos de aquí en adelante. Vemos nuevamente que el temor prevalecía en el campamento de Israel. Y al parecer Saúl no hallaba la manera de convencer a alguno de sus guerreros para que se atreviera a tomar el desafío, prometiéndoles riquezas, a su hija en matrimonio y beneficios fiscales para toda la familia. Pero una era la manera en la que el pueblo veía la situación y otra la perspectiva de David. Vean el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo, el ejército, Saúl, veían con los ojos naturales, veían la amenaza, la enormidad de esta amenaza, teniendo al enemigo como alguien invencible, aterrador, y toda la situación verdaderamente desesperanzadora. ¿Pero acaso no nos pasa esto con frecuencia? Nos sentimos tan amenazados por el problema o las circunstancias adversas que no vemos una posible salida. No vemos la solución al alcance. Pero David veía con otros ojos. Con los ojos de su confianza en Dios. Ciertamente, pensó él, se le puede vencer. Es un simple hombre pagano, un filisteo incircunciso, eso quiere decir, un hombre pagano que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. David comprendía que no estaba desafiándolos a ellos, sino a Dios mismo. Es de Dios quien se está burlando diciendo que ha desamparado a su pueblo y que no puede hacer nada. Entonces él ve la necesidad de levantarse y ponerle un alto a esa provocación al honor de Dios, mostrando su preocupación por su gloria. Para él era inaceptable que alguien se atreviera a desafiar o provocar a Dios. Pero nadie toma en cuenta, nadie toma en serio realmente a este muchachito. ¿Quién iba a pensar que este chamaco sería el que se pondría en medio y derrotaría al enemigo? Aún Eliab, el hermano mayor de David, se enoja con él. Vean el versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Es decir, la promesa de Saúl, aquel que se atreviere a enfrentar al gigante y vencerlo. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Al no tener Eliab el valor de enfrentar al enemigo, se desquita con su hermanito menor, aplicándole esa del hermano mayor al menor, ¿no? A ver, chamaco arrogante,
¿No deberías estar cuidando las ovejas? Esto es para hombres. ¿Para hombres? Estaban aterrorizados. Nadie se atrevía. Sí. Pero con alguien había que desquitarse, ¿no? No sucede así a veces en las familias. Sí. Pero David no se dio por vencido y continuó indagando qué es lo que se podía hacer. Hasta que eso llegó con Saúl. Versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, o sea, de Eliab hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo a David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí está este chamaquito diciéndole al rey, al líder y físicamente el hombre más impresionante de Israel, que ya no tema ni él ni todo el pueblo, porque él irá y peleará contra ese filisteo. Se pondrá en medio para salvar a Israel. Siglos más tarde, mucho después, ¿quién iba a pensar que el hijo de un carpintero, nacido en una significante aldea y miembro de una simple familia nazarena, era el ungido de Dios que se pondría en medio salvando con su muerte al pueblo de Dios? Dios tiene una manera de hacer las cosas. Vemos la providencia de Dios, cómo Él va preparando todo para cumplir sus planes y sus propósitos. Cuando David fue ungido por Samuel para ser el futuro rey, veíamos que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y aquí vemos precisamente al Espíritu Santo dándole a David la confianza para enfrentar en el poder de Dios al gigante. David no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Así que le dice a Saúl que él está dispuesto a enfrentar al gigante. Pero el rey ve al muchacho y le dice que no podrá enfrentar a Goliat porque este es muy superior a David. Versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nuevamente se destaca la visión natural de Saúl. Él estaba viendo la situación, decía, pues es un pleito completamente disparejo, ¿no? Peso pesado contra mini mosca. ¿Verdad? Lo descalifica inmediatamente ante la gran superioridad de Goliat. No nomás por su tamaño, sino por su experiencia como guerrero, la cual David no tenía absolutamente. Pero veamos el pensamiento de David. Es muy interesante el pensamiento de David. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. La confianza del joven David en poder vencer al enemigo no estaba en sus capacidades,
sino en la manera en la que había visto operar a Dios en situaciones difíciles o imposibles en su trabajo ordinario, en su vida ordinaria como cuidador de ovejas, como pastor de ovejas. Así es que con mayor razón pensaba que Dios los defendería y protegería de un enemigo como los filisteos. Si en la situación normal de su vida veía a Dios cómo le ayudaba, o en una situación como esa donde estaba siendo desafiado el mismísimo Dios. Y esto es una prueba de que el Espíritu de Dios estaba en David y él había desarrollado una relación personal con Dios, conocía su fidelidad, su poder y su gracia. Así es que es en pequeñas pruebas que enfrentamos en nuestra vida ordinaria que nuestra fe se va fortaleciendo, permitiéndonos enfrentar situaciones más difíciles. Pero si no actuamos con fe en situaciones no tan difíciles, ¿cómo podemos esperar hacerlo en circunstancias realmente complicadas? No esperemos a que venga la gran prueba para ver cómo vamos a reaccionar, sino en las pequeñas pruebas que se presentan en el día a día, creámosle a Dios y actuemos conforme a su palabra. Pero es que no puedo. Pues no puedes. Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Finalmente Saúl cede y permite que David enfrente a Goliat, declarando la bendición sobre él. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Primera vez que se acuerda Saúl de Jehová. O a lo mejor se lo dijo en otro tono, ¿verdad? Ándale, ve y que Dios te bendiga. Como diciendo, pues ahí tú, ¿verdad? O pudo ser un deseo genuino de que contara con la presencia de Dios para fortaleza. Sin embargo, Saúl sigue pensando en términos humanos y viste a David con la armadura que ni a él ni a todo el ejército de Israel le representaba una verdadera protección. ¿Por qué no habían enfrentado al gigante? Pero David no soporta tanto peso e incomodidad de la armadura y decide mejor dejarla a un lado y proceder con tan solo una honda y 5 piedritas. Versículo 28, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ya me imagino, ¿no? A David como uno de nosotros queriendo caminar con tacones puntiagudos, ¿no? De unos zapatos de mujer. No saldríamos del suelo. Yo no saldría del suelo, ¿no? Versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La confianza de David, vemos aquí, no estaba en su propia fortaleza, en su habilidad, ni en las armas de guerra, sino en el poder de Dios. Tan no confiaba en su propia habilidad que tomó 5 piedras en vez de una sola. David tenía bien claro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En base a ese principio él actuaba. Su armadura era la fortaleza y el poder de Dios. Él iba vestido con toda la armadura de Dios y por eso se sentía seguro. Por su lado, el gigante se mofaba de David, menospreciándolo y asegurándole que sería comida para los animales. Vean el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco,
porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Error de Goliat. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ni su estatura, ni su armadura, ni sus palabras amedrentaron a David, porque no iba en su nombre, iba en el nombre de Dios. Él conoce al Dios verdadero, sabe que tiene el poder para vencer al enemigo que viene a él con toda esa protección y fuertemente armado. Todo está preparado entonces para el tercer y último acto. Vimos en el primer acto la imposibilidad humana, en el segundo la providencia divina y en el tercero veremos la salvación de Dios. La salvación de Dios, nuestro socorro viene del Señor. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Te metiste con el equivocado, le dice. ¿Sí? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. El problema era que Goliat había desafiado a Jehová de los ejércitos. Y es con él con quien se tendría que enfrentar, no con ese muchachito, provisto nada más de una honda y unas piedritas. Goliat actuaba con arrogancia, mientras que David, en una plena confianza que le daba al Espíritu de Dios que vivía en él, para actuar. Goliat amenazaba con dar el cuerpo de David a las aves y a las bestias, pero David dice que serán los filisteos los que serán entregados a los animales para ser devorados. Y hay dos declaraciones de David muy relevantes. Dice: sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y la segunda es: sabrá esta congregación, le hace los mismos israelitas, que Dios nos salva con espada y con lanza. En otras palabras, Dios se manifestará con poder y todos lo podrán constatar. Pues lo hará ¿cómo? A través de la debilidad del hombre, de un jovencito insignificante sin experiencia en la guerra y con solo una honda y varias piedras. Aquí lo importante es la respuesta del hombre a estas manifestaciones de la existencia y el poder de Dios, del Dios verdadero. Porque no basta con saber que existe. Sabrá toda la tierra que hay Dios, ¿verdad? No basta con saber que existe, sino que es necesario reconocerlo por quien Él es. El Dios creador del universo, santo, justo, poderoso. Y que esta realidad conduzca al reconocimiento de haber pecado en su contra y que merecemos la condenación eterna, clamando por su misericordia y creyendo que la salvación es de Él. No con espada y con lanza, no con nuestros esfuerzos, no con nuestros méritos, sino por medio del sacrificio de su Hijo unigénito, Jesucristo, el único en quien hay salvación. Además, no importa qué tan lejano sientas a Dios de tu situación, Él está presente. Él está presente y llevando a cabo su perfecta voluntad. El asunto es si tú has clamado por sabiduría
para saber para qué estás pasando por determinada prueba. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que falta desarrollar en cuanto al carácter de Cristo en tu vida? La confianza de David en el Señor era tal que no dudó en enfrentar al gigante. Fue a su encuentro con prisa. Vean el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Tal vez no todos conozcan lo que es una honda. ¿Hay alguien que no conozca lo que es una honda? ¿Sí? Todos la conocen. ¿Sí? No es un Honda, no es un carro. ¿Sí? Es una cuerda. Se le coloca en medio normalmente un pedazo de cuero para insertar la piedra. Se gira por encima de la cabeza, se suelta un extremo y sale disparada la piedra. ¿Sí? Y alcanza ese proyectil, puede ser un balín, en este caso piedra lisa, dice, alcanza más de 150 kilómetros por hora. Entonces es un verdadero proyectil. ¿Sí? Se le quedó incrustada en la frente al gigante. Y como pueden imaginarse, se requiere de gran destreza para dar en el blanco. No es como un rifle con telescopio, ¿no? Sí, se requiere mucha destreza. Bueno, yo una vez rompí un vidrio porque me falló la puntería. El asunto es que el vidrio estaba atrás, completamente atrás de donde yo quería tirar la piedra. ¿Sí? Se acabaron mis intentos por usar la honda como un arma. ¿Sí? Pero en aquellos tiempos había tiradores expertos. Lo menciona en el mismo libro de Samuel. Pero podemos inferir que en este caso fue la providencia de Dios que le hizo impactar justamente en la frente del gigante, el único espacio no protegido de Goliat. ¿Cómo dio en ese punto y tan vulnerable? La mano de Dios. La mano de Dios. Y qué ironía que Goliat muriera apedreado. ¿Sí? ¿Cómo castigaban en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel a los que obstinadamente desafiaban a Dios con su rebelión? A pedradas, ¿verdad? A pedradas. A los que violaban los mandamientos de Dios morían apedreados. Aquí vemos a un pagano desafiante morir de la misma manera que estaba establecido en la ley de Dios. Merecía el castigo de Dios por su actitud desafiante. Y luego David remata al gigante con su misma espada. Es decir, no necesitó un arma propia. Dios hasta le proveyó la espada del gigante para rematarlo. Así venció David al filisteo, dice el versículo 50, con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Y no era el trato que iban a servir? El derrotado iba a servir al otro ejército. Nunca hagas tratos con el enemigo. No tiene palabra, ¿verdad? Versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Pues sí, obviamente no, eliminada la amenaza principal, el gigante que estaba en medio de ellos,
los israelitas atacan a los filisteos y los hacen huir. Cobran ánimo para seguir adelante en contra del enemigo porque alguien se había levantado a su favor y defendido su causa. Sí. Ahora sí, muy valientes, ¿verdad? Pero alguien había luchado por ellos. Alguien había abierto el camino para ellos. Ellos no lo sabían. Pero el que se atrevió a enfrentar al gigante era nada menos que el próximo rey de Israel. Ya había sido elegido y ungido por Dios. Aquí vemos que el ungido de Dios vence al enemigo y salva al pueblo confiando en el poder de Dios. ¿Y qué hace David en esta situación? No hace alarde de su victoria, pues sabe que la victoria es de Dios y no de él. Vean versículo 24. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esto representaría que después David serviría en la corte, serviría al rey. Así como los israelitas necesitaban a alguien que se pusiera en medio y venciera al enemigo, así también nosotros necesitábamos a un mediador que se levantara y nos defendiera de nuestro enemigo. Todos enfrentamos a un enemigo aterrador, más poderoso y más aterrador que Goliat, que cualquier cosa que nos afecte en este mundo. Este enemigo es la muerte, que empuña su terrible espada y se burla de todos nosotros, por cuanto la paga del pecado es la muerte, y sabemos que todos hemos pecado, que no hay justo, ni aun uno. No hay escapatoria, mucho menos con nuestros recursos. El pecado significa que la muerte no es solo el final de la vida, sino que trae el juicio divino. Lo que hace que el pecado sea tan grave que merezca la muerte es la ley de Dios. La ley significa que el pecado no es solo una conducta indeseable. A veces lo vemos así, ¿verdad? Solamente como una conducta incorrecta. No, es un desafío al requisito de justicia perfecta de Dios. Esa es la esencia del pecado. Es desafiar a Dios, a su perfecta justicia, a su santidad. El poder del pecado, dice la Escritura, es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, continúa diciendo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Así como envió a David para mediar entre Israel y los filisteos, dándoles la victoria, así ha enviado al descendiente prometido de David, a Jesucristo, para mediar entre nosotros y su perfecta santidad. Cristo descendió al valle, a este mundo, para ponerse en medio y derrotar mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, librándonos de la esclavitud al pecado. En Hebreos 2:14
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué les decía Goliat a los israelitas? Atrévanse a enfrentarme. Y como yo sé que yo voy a ganar, ustedes nos van a servir a nosotros. ¿Sí? Pero aquí dice que Jesucristo, ¿sí?, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en esclavitud. Esclavitud al pecado. Las buenas nuevas acerca de Jesucristo ciertamente son liberadoras, ya que estando sin posibilidad alguna para salvarnos, Él vino no con espada ni con ejército, sino en completa humildad para vivir una vida sin pecado. Las demandas de la ley de Dios se han cumplido en la perfecta obediencia de Jesús. El castigo por el pecado ha sido pagado por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y el poder de la muerte ha sido quebrantado en su poderosa resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ciertamente hay amenazas reales que nos intimidan y circunstancias adversas que nos hacen desfallecer. Hay además fuerzas malignas dispuestas contra nosotros, pues nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero alcemos los ojos al cielo, separándolos de las circunstancias que nos abruman, y confiemos en el hecho de que nuestro socorro viene del Señor. Isaías 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Porque Él ha vencido y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú en esa victoria? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu mediador, aquel que se puso en medio de ti y tu condenación eterna, para que por Él alcances la salvación? Si no lo has hecho, hoy es el día que te arrepientas y lo hagas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas una vez más nuestra incapacidad. Nos haces ver nuestra insuficiencia. Pero al mismo tiempo, Señor, te manifiestas mediante tu providencia. Tú has, Señor, provisto el medio de nuestra salvación. Gracias por Jesucristo, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados, y por cuanto Él vive
tenemos la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos ayudas también, dándonos ánimo para que las circunstancias adversas, los problemas que enfrentamos, los veamos a la luz de tu poder y de tu fidelidad, así como de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ver que nuestro socorro viene de ti. Aleluya, Señor, gracias. Amén. Amén.